Hermanos, la gracia de Cristo continúe sobreabundando en cada uno de nosotros en esta mañana. Quiero hablar sobre un tema cual le puse por título a la enseñanza: transicionando de una generación a otra. Diga conmigo: transicionando de una generación a otra. Usted sabe que hay una diferencia abismal de transicionar y transaccionar. No vamos a hablar de transacción, sino de transición. No sé si el tiempo me dé para poder, porque es algo un poquito amplio, pero por lo menos voy a tratar de, quizás me quede en la introducción, porque no tengo interés de avanzar y de darle tanta información pero usted se cargará de seguir investigando y quizás en otra ocasión que me toque enseñar, quizás le dé continuidad a esta enseñanza. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces les decía que vamos a hablar acerca de transicionando de generación en generación o de una generación a otra. Y hay algo muy importante, y es que nosotros los seres humanos somos muy dados a temerle a los cambios. Cuando hay cambios en nuestras vidas o en algo, como que muchas veces hacemos resistencia al cambio. Tanto así que en las empresas, cuando una de las cosas que mayormente la gente pone en el currículo es adaptación al cambio, porque las empresas sufren muchos cambios. Y lo primero que hace una persona cuando hay un cambio es que se estresa, no lo entiende, porque el problema es que el ser humano le tiene miedo, mucho miedo a lo que es lo desconocido. ¿Cuántos le tienen miedo a los desconocidos? Entonces, cuando algo es nuevo, muchas veces no lo entendemos o no procuramos en entenderlo, sino que procuramos en juzgar a eso que no conocemos y en tildarlo, si es en el modo cristiano, como que eso no es de Dios. Pero para ello tenemos la palabra profética, dice la Biblia, más segura que son las escrituras, que nos van dando luz de lo que Dios está trayendo por medio del Espíritu Santo. Y esto de transición lo vemos en todas las etapas de nuestras vidas. Si lo vemos en el lenguaje científico, le podemos llamar a eso evolución. No de que usted un día era mono y se convirtió en gente, no es esa parte de la evolución, sino en algo que está en un constante cambio, en una constante transformación. ¿Estamos entendiendo? Y si lo vemos en un modo informático, poniéndolo en un contexto de hoy día, si usted conoce un poco de computadora, tenemos acá un informático, estamos hablando de lo que es la actualización. Si usted compra un dispositivo electrónico, llámese, hoy día se usan mucho los celulares y las tablets, cada cierto tiempo, dependiendo de la compañía, de la marca, usted va a recibir en su celular una notificación de que su equipo está desactualizado y que usted debe de actualizarlo. Si usted se da la tarea de no actualizar ese equipo, va a ocurrir lo siguiente, y es que el equipo no le va a seguir funcionando de la manera que le funcionaba antes. O una de las características del dispositivo es que se pone lento, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que pasa con nuestras vidas cuando nosotros nos resistimos a las actualizaciones, a los cambios, a las transiciones. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Pero toda la vida, si usted la mira en un contexto, se va a dar cuenta que todo en la vida es cambiante, que todo en la vida es transicional, empezando por nosotros. Desde que usted cayó en el vientre de su madre, usted empezó siendo un diminuto, algo muy diminuto, y fue creciendo, fue formándose en el vientre de su madre. Pero usted nació, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, un niño en los primeros meses se parece a tanta gente. Dice, pero él salió igualito al papá, y a los 2 meses, no es al papá que se parece, es a la mamá. Y a los 4 meses, no, pero que se parece a un tío, y no, que es al abuelo. Y va cambiando, porque nosotros somos cambiantes. Y eso es algo de la misma naturaleza de Dios. Dios no cambia
en esencia, pero Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Diga conmigo, cosas nuevas. Y nosotros no debemos de tenerle temor a las cosas nuevas que Dios está haciendo. Porque todo lo que Dios hace, diga conmigo, es para bien. Repítalo conmigo, dígalo, es para bien. Entonces, cuando se trata en Dios, nosotros debemos de estar contentos cuando hay un cambio, porque Dios nos está llevando hacia la madurez, nos está llevando hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Pero eso no quita, y lo podemos ver y lo vamos a ver a través de la historia, si el tiempo me da, cómo el hombre siempre ha sido resistente al cambio, aún en las cosas que tienen que ver con Dios. El hombre siempre ha sido resistente al cambio. Siempre se opone a lo que es el cambio. Y algo que me aconteció en estos días, para que usted vea lo que es el no adaptarse a los cambios, el no actualizarse. El otro día alguien me pidió que le cortara un árbol que estaba obstruyendo un paso en su casa. Y esa persona tenía 2 herramientas. Tenía una herramienta tradicional que era una hacha. Y tenía también una sierra maestra. Pero ¿qué pasa? Este servidor no sabía usar la sierra. Yo tenía acceso a las 2 cosas. Yo intenté encender la sierra y no la pude encender. Miré, tenía gasolina, tenía aceite. Miré donde hubiera botones y lamentablemente, campesino al fin, no la supe encender. Tuve que tomar mi hacha nuevamente y cortar el árbol. Y lo que con la sierra era cuestión de segundos, con el hacha me tomó como más de 15 minutos. ¿Estamos entendiendo? Es decir, que lo que usted puede decir, y es lo que nos pasa cuando hay un cambio en Dios o cuando hay una actualización, que decimos, pero lo que yo he hecho hasta ahora me funciona. Lo que yo he hecho hasta ahora está bien. Y ahora me van a decir lo que yo he hecho por mucho tiempo está mal. No, no está mal, sino que Dios te quiere dar una herramienta nueva, que lo que antes te costaba años, ahora te va a costar días o segundos o minutos, porque Dios nos va actualizando. Entonces, Dios te puede dejar con el hacha, eso, Dios no tiene ningún problema con eso, te puedes quedar con el hacha, pero no vas a disfrutar de una actualización que te va a llevar más rápido en Dios. ¿Estamos entendiendo? Y no somos ajenos, porque en estos tiempos, así como todos los sistemas van avanzando y están en una constante actualización, asimismo en Dios está habiendo hoy día, si usted se ha entendido en los tiempos, un aceleramiento de parte de Dios. Porque Dios está pronto a llevar a su iglesia a lo que es la madurez en Cristo. Y si usted no está presto para eso, entonces usted se va a quedar con el hacha. Pero Dios dice que Dios viene a buscar una iglesia madura. Entonces, ¿usted quiere ser de los que se vayan porque usted está maduro, o usted quiere ser de los que se queden porque usted todavía está con el hacha? Y con esa misma hacha usted tenga que enfrentar la gran tribulación. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso no quiere decir que usted no sea salvo, porque todo es de Dios. Eso quiere decir que Dios quiere llevarnos a la madurez. Todo lo que hablan las cartas apostólicas es de llevarnos a la madurez a nosotros. Y nosotros debemos de estar prestos para madurar en Cristo. Usted no se puede pasar 20 años en el Evangelio en lo mismo. Y lo que Dios usó hoy, quizás mañana no nos sirva. No porque no sea de Dios, sino porque ya Dios se está moviendo de una manera diferente. Repito, no porque Dios cambia, sino porque Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Diga conmigo, Dios siempre está haciendo cosas nuevas. ¿Cuántos anhelan las cosas nuevas de Dios? Cuando Dios dice cosas que ojo no oyó, ni oído han escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para nosotros. Déjeme decirle algo y no se me asuste, pero no estaba hablando ni de las escrituras. Porque lo que está escrito es porque un oído lo oyó, porque un ojo lo escuchó y porque subió al corazón de un hombre. ¿Hay alguien en casa? Entonces eso no es lo que está hablando la escritura. Cosas mayores que esas Dios nos va a revelar. Porque Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Eso no quiere decir que las escrituras van a pasar, porque nada pasará
hasta que tenga su cumplimiento en Dios. Aunque dice la Biblia que tendrá un tiempo donde todo pasará. Amén. Excepto Cristo. Pero Dios nos está llevando. Entonces, dicho esto, quiero que podamos entrar en lo que es el tema. Aunque también es parte de la introducción porque es largo. Nosotros debemos de estar prestos para ser moldeados, para ser cambiados por Dios, para ser actualizados por Dios. Dios está actualizando. Lo que nosotros le llamamos mover de Dios en la Biblia o en la historia, porque no, es más allá de las escrituras. Nosotros le ponemos nombre como nombre moveres de Dios, porque hubo un mover de Dios, pero esos moveres de Dios no son más que actualizaciones de Dios. La Biblia le llama en el original kairos de Dios. Pero ¿qué es lo que el hombre ha hecho desde la historia? Que lo que Dios trae para una etapa, nosotros lo queremos llevar para siempre. Si no, pregúntele a Pedro. Dios en un momento lo lleva a los discípulos a un momento muy glorioso, el momento que todos conocemos como la transfiguración. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? Señor, pero vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer 3, una para Pedro, una para ti, una para Moisés y una para Elías. El hombre siempre se quiere quedar en la gloria, pero no sabe que eso es simplemente algo para Dios llevarnos al cumplimiento de su propósito. Entonces, muchas veces hacemos casa de lo que Dios ha hecho simplemente una tienda. Y yo explicaba que una vez que predicaba acerca de habitando en tiendas, que una de las razones en lo espiritual, porque en lo natural todavía hay muchos en Israel que viven en tiendas, los nómadas. Pero uno de los significados de las tiendas, de lo que Dios permitió que ellos vivieran en tiendas, es que la tienda tiene lo siguiente. La tienda no es una casa de blog que cuando usted se va tiene que venderla, sino eran algo de tela que cuando ellos se iban solamente tenían que recoger la tienda y caminar hacia la nueva temporada de Dios, porque Dios no quería que ellos estuvieran estáticos. En lo espiritual, así mismo somos nosotros. Lo que Dios está haciendo hoy no es para que usted se haga una casa, una habitación de eso. Es para que usted lo disfruta mientras Dios lo está haciendo, aprende de lo que Dios está enseñando, pero usted tiene que estar presto para cuando Dios dé el próximo paso hacia dónde va la iglesia, usted recoja esa tienda y camine hacia la nueva temporada de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Hay alguien en casa todavía? Usted no se puede quedar estático. Y digo esto no solo en lo espiritual, sino en todas las etapas de su vida. ¿Qué pasaría si usted tiene un niño y ese niño ya tiene 18 años y su comportamiento es de un niño de 4 o de 5? ¿Le preocuparía a usted? Déjeme decirle que Dios está muy preocupado. Porque una iglesia que en este tiempo debería estar ya más madura, todavía estamos jugando juegos de niños. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos muchas veces como madurez es el tiempo cronológico que una persona tiene en el Evangelio. No, porque yo tengo 20, 30 años en el Evangelio y ya nos creemos maduros. La madurez en Dios no es determinada por el tiempo cronológico, sino por cuánto usted haya muerto a su vida para que la vida de Dios sea manifiesta en usted y en mí. La madurez en Cristo es muerte para que la vida de Dios se manifieste. Por eso dice, carga tu cruz y sígueme. Muere cada día a un área de tu vida que tú sabes que no es de Dios, que es un área de la carne. Debemos de ir muriendo día a día para que la vida de Dios se vaya manifestando en cada una de las áreas de nuestras vidas. Pero si nos resistimos a morir en cierta área, eso nos va a dejar estáticos. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nosotros debemos de estar anhelantes, prestos para lo que Dios está haciendo. Debemos de estar expectantes siempre de lo que Dios quiere hacer. No nos podemos quedar en lo que nos gusta. Porque Dios hizo esto y es bueno. No puede haber otra cosa más buena que eso. Dios no tiene límite, hermano. Dios siempre se está moviendo. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros no podemos confundir los movimientos que Dios hace o los movimientos de Dios que han habido en la tierra con
con las denominaciones que hay en la tierra. Y muchas veces confundimos los movimientos de Dios con una denominación. ¿Y qué es lo que hemos hecho de los movimientos que Dios ha traído a la tierra? Hemos hecho habitaciones. Y de ellos le puedo mencionar 4. Son simplemente temporadas, pero muchos se quedan en el tiempo. Por ejemplo, los movimientos que han habido en Dios después de Cristo y después de ciertos tiempos. Yo no soy muy dado a la historia, pero lo que tengo como conocimiento, hubo un mover una vez que fue el mover carismático, hubo otro mover que fue el mover pentecostal, y ahora estamos viviendo, y es ahí donde quiero que vayamos, porque yo sé que en esta casa se predica mucho lo que es en el nuevo pacto, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es en la verdad presente. Y muchos de nosotros, como estamos impuestos a escuchar muchas cosas, muchas veces nos resistimos a esto. Pero déjeme decir una cosa, hubo un mover llamado el mover pentecostal. Dios hizo grandes cosas, nadie ha dicho que eso no era de Dios, sí fue de Dios en su momento. Dios lo usó para atraer muchas multitudes a Cristo. Hubo luego un mover carismático donde surgieron muchos milagros y Dios hizo milagros impresionantes. Pero Dios no se quedó en ninguno de los dos. Ahora, pero ¿cuál siempre ha sido el propósito de Dios? Y lo podemos ver por las Escrituras, llevarnos a la madurez. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho de eso? Habitaciones. Dios no le llamó a eso mover carismático, Dios no le llamó a eso mover pentecostal, ni ahora le llama a eso mover apostólico. Simplemente fueron etapas de Dios. El hombre es que lo bautiza y le pone nombre, y no está mal para poderlo identificar. Pero no podemos quedarnos así. Tanto así que hoy día hay gente que dice, no, porque la verdad de Dios está en el pentecostalismo. No, porque la verdad de Dios está en el otro y en aquello, y en Sutano y en Perecejo. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Lo que pasa es que Dios va moviendo, va transicionando, y nosotros debemos de ir transicionando con Dios. Repito de nuevo, transicionando, no transaccionando, porque a muchos que les gustan las transacciones, pero no les gustan las transiciones. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, Dios, el propósito de Dios no es un mover, no es que este mover es mejor que el otro, ninguno es mejor que el otro. Simplemente que Dios se está moviendo y usted tiene que moverse con Él. Porque Dios tiene un solo propósito eterno. Dios no tiene dos propósitos, Dios tiene un propósito. Y si vemos por las Escrituras, nos damos cuenta que nunca existieron en la tierra dos moveres de Dios al mismo tiempo. Pero hoy día vemos que hay tantos moveres, como si hubieran, no es que hay tantos moveres de Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios vino y se movió de una forma, bautizamos con un nombre eso, lo tomamos como que esa era la verdad absoluta y nadie me saque de ahí. Luego Dios se movió, un grupo pudo transicionó, el otro se quedó en el tiempo, pero el que transicionó ahora dice que el otro no sirve, sino que el que sirve es este mover de Dios. Pero cuando viene el otro, ya este no acepta el que viene porque es el de él, pero el otro no acepta ni el que siguió ni el que le precede. Entonces tenemos esa disputa. Entonces por eso hay una inmadurez en el cuerpo de Cristo, porque unos se han quedado en el pasado, unos avanzan, otros se quedan, y es un desastre. Pero Dios siempre, repito, se está moviendo y Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo, diga conmigo, cosas nuevas. Pero déjeme decirle algo, le decía en un principio que no podemos confundir los movimientos de Dios con los movimientos humanos, porque en medio de los movimientos de Dios también hay movimientos humanos. Movimientos humanos son aquellos que no están de acuerdo están en una denominación, ciertas personas no están de acuerdo con cierta doctrina, y entonces ellos se van de esa denominación y forman una doctrina aparte que Dios no les dijo. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Que eso también es falso. Y de eso quiero que usted entienda que hay varios movimientos. Uno de los movimientos, y está muy fuerte hoy día, es el movimiento judaizante.
Son gente que quieren que usted vuelva a la cultura de Israel. Estamos viendo gente que hasta está vistiendo como visten los judíos, como vestían no los judíos ahora, como vestían los judíos en los tiempos de Jesús. Gente que quiere volver a las costumbres de los judíos y ellos le llaman a eso que ese es el verdadero evangelio. Y no son gente del pueblo de Israel, son gente de las naciones latinas y de naciones americanas y de diferentes naciones que no tienen nada que ver con los judíos. Pero ellos interpretaron la Biblia como que volver a la senda antigua es volver a la cultura judía y a las leyes judías. Y las leyes judías fueron dadas para el pueblo judío, no para nosotros. Incluso, a nosotros no nos puede asombrar porque el mismo Jesús debatió esto. El mismo Jesús y Pablo debatieron esta doctrina. El mismo Jesús las debatió. ¿Qué le decía Jesús? No vamos a leer mucha Biblia hoy. ¿Qué le decía Jesús a ellos? Ustedes le imponen carga al pueblo que aún ni ustedes pueden sobrellevar. Y eran judíos. Porque ellos entendían que una de las maneras del pueblo salvarse era guardando la ley, incluso a esa ley que eran 400 y pico de leyes, ellos le ponían más leyes. La cuestión era de mantener al hombre sumergido en esas leyes. Y Jesucristo le dice, ustedes le ponen tanta carga al pueblo que no la pueden sobrellevar y que ustedes ni un dedo ponen para cargarla, porque ustedes saben que no es así. Pero luego Jesús muere y resucita por cada uno de nosotros. Y aún así, los primeros discípulos tenían una batalla con esto. Tanto así que la mayoría de las cartas de Pablo era debatiendo estas cosas. Porque los cristianos, los que se convertían al cristianismo, como le llaman entre comillas, querían que los gentiles, los que no eran judíos, aparte de llevar el cristianismo, también guardaran la ley. Y es ahí donde, si usted lee el libro de Romanos, se va a dar cuenta de esa disputa que tiene Pablo con los creyentes de Roma. Porque ellos querían que la gente volviera a la ley. Incluso hubo un concilio entre los mismos apóstoles, donde ellos estaban discutiendo, porque uno decía, no, ellos tienen que guardar la ley. Y al final determinaron, pero que si a nosotros Dios nos sacó de ahí, ¿cómo nosotros queremos que ellos las guarden? Incluso el mismo Pedro, que lo tienen como el padre de la iglesia, o uno de los principales de la iglesia de Jesucristo, después de Cristo, tenía esa batalla. Cuando él se juntaba con los judíos, él era judío. Cuando se juntaba con los gentiles, él comía hasta carne de cerdo. Pero cuando estaban los dos mezclados, ya él despreciaba los gentiles, porque él era más judío que. Entonces Pedro tuvo que reprenderlo. Le dijo, Pedro, tú eres un hipócrita, le dijo Pablo, delante de todos los apóstoles. Tú eres un hipócrita. Porque tú que tú sabes que tú te comes la carne, tú sabes que muchas veces tú no guardas el sábado, tú sabes muchas cosas que tú no haces porque Cristo te hizo libre, pero cuando llegan los judíos ya tú no te quieres juntar con los gentiles. Tú eres un hipócrita, Pedro. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, esto que el mismo Pablo y los mismos apóstoles debatieron, hoy día hay gente que lo quiere volver a traer a colación. Que usted tiene que usar, el varón tiene que usar creo que talía, que le dicen, ¿cómo que le dicen? Un gorrito, dice la pastora, en la cabeza, y que si usted usa un manto y una sanganá, perdóneme la palabra, porque si no, usted no usa eso, usted no es salvo. Y que vamos a hacer un viaje, un tour a Israel. Oiga, mi hermano, Dios no te va a volver a Israel. Cuando usted se convierte es porque Dios te lleva a Cristo. ¿Hay alguien en casa? El propósito de Dios es Cristo, no Israel. Israel es Dios tiene una promesa con una Israel natural, pero ese es con ellos, no con nosotros. Con nosotros tiene un pacto más excelente, que es espiritual y que es eterno, y que aún los judíos tienen que entrar en ese pacto para poder ser salvos. ¿Hay alguien en casa? Entonces no se deje engañar por huecas sutilezas. Pero seguimos viendo porque hay más movimiento en la tierra. Hay un movimiento y si usted conoce alguna iglesia que se llama así, no crea que porque se llama así es así, no. Sino que porque hay iglesias que se llaman así mismo literalmente. Pero hay gente que quiere que enseña la doctrina de volver a la senda antigua. ¿Usted ha escuchado eso? La senda antigua. Pero ellos entienden como senda antigua
que es volver a la mujer en el que no se pinte, que no use pantalones, y toda la mayoría de doctrinas para la mujer, no es para el hombre. El hombre te lo ve bien ensacadito, bien bonito, y la mujer vuelta trapo y recomendar patira, ¿cómo que dice? ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, todo es, para ellos la sana doctrina es una apariencia externa, donde entre más grande sea tu Biblia, creo que Randall habló de eso, y entre más largo sea el saco y te quede más ancho, tú eres más santo, y entre más larga sea la falda, tú eres más santa. Y ellos tratan de domar al hombre, de domar a la carne, y la carne no puede ser domada, porque si tú la domas es como un animal. Usted agarra un león y usted lo doma y usted lo enseña y usted se sube encima del león, usted le mete la mano en la boca y el león no le hace nada, porque usted lo domó, ¿verdad? Pero un día usted agarra y le deja 5 días sin comer y éntrese en la cueva del león, a ver si el león lo va a tratar como lo trataba. ¿Por qué? Porque ese león simplemente fue domado, no murió. Entonces eso es lo que pasa con la carne, cuando usted intenta domarla a través de ritos y a través de imposiciones humanas. Usted la va a poder sujetar por un tiempo, pero va a llegar un tiempo que la sed, por tantas necesidades de las cuales usted la ha coartado, se va a ir como un caballo desbocado. Por eso vemos tantas atrocidades que pasan en esa iglesia y decimos, ¿y por qué? Porque estaban domando la carne. La carne, dígale al que está a su lado, la carne no se doma, la carne se mata. ¿Hay alguien en casa todavía? Repítaselo de nuevo, dígale, la carne no se doma, la carne se mata. ¿Hay alguien en casa? Entonces usted no puede domar la carne, la carne tiene que morir. Y no se trata de una apariencia externa, se trata de algo que surge en nuestro interior y que cambia lo que es externo en nosotros. Y voy al otro punto, porque usted dirá, pues eso quiere decir que yo puedo andar como yo quiera. Vamos a ver el otro punto. Hay otro movimiento que se llaman los liberales. Y a veces creen que los liberales somos nosotros. No, nosotros no somos liberales. Pero escuche qué es lo que hacen estos movimientos. Para ellos Dios te acepta tal y como tú eres. Y no importa lo de afuera, no importa lo de adentro, lo de afuera, sino tu corazón. Y eso es una verdad media, porque Dios te acepta como tú eres. Pero un Dios que te ama no te va a dejar como tú eres, te va a transformar. Porque si usted me ama y me ve que yo tuve un accidente allí, usted no me va a dejar como me encontró. Tuve un accidente, pero como yo lo amo, yo lo dejo como lo encontré, que se muera y no. ¿Qué usted va a hacer? Usted me va a cargar, me va a llevar al hospital para que yo sea sanado. Entonces, si Dios te ama, Él te va a aceptar como tú viniste, no importa la condición que tú traigas a Él, pero Él no te va a dejar como te encontró. ¿Hay alguien en casa todavía? Él te va a restaurar. Entonces, ese es uno de los movimientos, déjeme decirle, más fuertes. Porque ahí entra todo lo habido y por haber. Estamos como la iglesia, que le dicen la iglesia tradicional, cuando hicieron el concilio aquel con Constantino. Creo que le llaman el concilio de Constantinopla. Cuando la iglesia fue anexada al Estado y ahí podía todo el que quería terreno y quería cosas era católico. ¿Hay alguien en casa? Pero ahí había gente pagana, había gente de como usted no se puede ver. A tal punto es que hoy tú le preguntas a una gente que no es de ninguna, ni es evangélico, ni es católico, ni es pentecostal, ni es adventista, ni es testigo de Jehová. Pero como no es de ninguna, usted le pregunta, le dice, ¿de cuál religión tú eres? Yo soy católico. ¿Y por qué? Porque mi mamá era católica, porque mi abuela era católica. ¿Y tú vas a la iglesia? No, yo no voy a la iglesia. ¿Tú haces los sacramentos? No. ¿Tú rezas el Ave María? No. Pues entonces tú no eres católico. Tú no eres de ninguna. Hay alguien en casa todavía. Pero como se creó ese dicho desde aquel tiempo, el que no es de ninguna, yo soy católico. Usted no sabe los feligreses que ha perdido esa iglesia en los últimos años, millones y millones de feligreses. Pero a esos feligreses, si no están en una iglesia cristiana, usted le pregunta y ellos son... Bueno, aunque hoy la gente ha cambiado y ya todo el mundo es cristiano. ¿Usted se ha dado cuenta también? Pero ese movimiento ahora está disfrazado. ¿Por qué? Porque ahora hay un movimiento que te acepta como tú eres. No importa cuál sea tu preferencia sexual. ¿Hay alguien en casa? No importa lo que tú te hagas en tu cuerpo, cómo tú vistas, tu vida a ellos no le importa. A ellos lo único que le importa, yo creo que es su dinero. Porque el diezmo si ellos no lo quitan también.
pero sí tú puedes andar como tú quieras. Entonces, el que no le gusta que lo direccionen, lo corrijan, se va a esas iglesias. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque hoy se vive la época de la aceptación. Acéptame como soy. Y usted tiene que tengamos mucho cuidado con eso. Porque una cosa es yo amarte, no importando cómo tú seas. Y otra cosa es yo aceptarte y ser cómplice de lo que tú haces. ¿Hay alguien en casa todavía? Y te lo ponen, y eso son ideologías, hermano. Ideologías que la quieren poner hasta en el Estado. Incluso quieren obligarlo a las otras denominaciones a que lo acepten a ellos también. Pues armen su iglesia y hagan lo que ustedes quieren. Y que el infierno se manifieste ahí. Pero no quieren traer eso a la iglesia y que la iglesia se lo acepte también. Porque no está mal que ellos lo hagan, como quiera van, si no se arrepienten van usted sabe para dónde ellos van. Pero que lo hagan aparte, pero no quieran usted involucrarme a mí en lo que yo no esté de acuerdo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, tengan mucha cuenta con el liberalismo. Y lo grande de eso es que esas doctrinas se infiltran en todas las iglesias. Porque hay gente que te dice, no, yo no acepto eso de preferencia, porque yo sé que varón y hembra Dios lo creó. Pero un tatuajito, hermano, la Biblia, eso no está mal, eso no está bien, esto no está mal. Yo no acepto tal cosa, pero un traguito, hermano, eso no está mal. Y así vamos aceptando cosas y vamos haciendo cosas. Y supuestamente es de Dios. Entonces tengan mucha cuenta. Porque Dios no está mezclando un poquito de aquí y un poquito de allá. Dios es Dios. Y Dios tiene un norte claro. ¿Hay alguien en casa? Usted no puede acomodar a Dios a usted, sino Dios, usted es que tiene que acomodarse a Dios. Porque el que estaba mal no era Dios, era usted y era yo. Y la Biblia habla de que no podemos conformarnos a este siglo, tomar la forma de este siglo. Muchas veces usted no está tomando la forma de una denominación, sino la forma de este siglo. Porque todo lo que no huele a Cristo, usted sabe lo que es. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, usted sabe eso más que yo. Y hay otro movimiento que ese le gusta a muchos. Y ese juega mucho con los sentimientos de las personas, que es el movimiento de la prosperidad. Este está basado, está centrado mucho en lo que es el dinero. Te pone el dinero como la solución de todos tus problemas. Y déjeme decirle, cuando el dinero se convierte en la solución de todos tus problemas, escúchame bien, entonces el dinero es tu Dios. Repito de nuevo, cuando el dinero se convierte en la solución de todos tus problemas, entonces el dinero pasa a ser tu Dios. Porque el dinero es un medio, no es un fin. ¿Hay alguien en casa todavía? Y el dinero es lo que mueve la economía natural, pero nosotros somos gobernados por una economía que es celestial. Y que es mayor que todas las culturas y todas las economías del mundo. Todas las economías del mundo en este tiempo están colapsando, pero la economía del reino siempre está vigente, siempre está a la orden del día. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nosotros no podemos depender de la economía de afuera. Usamos la economía como un medio, pero esa economía no nos puede gobernar a nosotros. Bueno, Randa lo explicó aquí muy bien, cómo le dicen a la gente, si tú pactas tanto, Dios te va a sanar esto, pero si pactas, Dios resuelve todo, nada más tú pactando con dinero. ¿Qué es eso, hermano? Dios no te va a sanar, ni te va a hacer nada en la vida por lo que tú hagas, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Incluso no dice, por tu dinero serás sanado, sino por sus llagas ya tú fuiste sanado. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces debemos de aprender a volver a las Escrituras. Debemos de volver a las Escrituras. No lo voy a leer, pero quiero que usted entienda esto. Y usted vea cómo es lo que es el proceso de transición. Está muy claro y muy detallado en lo que fue el pueblo de Israel. Cómo nosotros somos resistidos al cambio. No lo leo porque es un libro entero, el libro de Éxodo. Y usted sabe que son de los libros más largos. Entonces tendríamos que pasar un seminario de un par de semanas aquí.
Pero escuche bien, usted conoce la historia. Si usted se da cuenta, cuando Dios toma a ese pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, mientras estaban en Egipto, decía la Biblia que ellos eran diferentes a todos los egipcios. Y se diferenciaba un israelita de un egipcio, porque su cultura supuestamente era diferente. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los creyentes? Que debemos de diferenciarnos, aunque vistamos igual, pero debe de haber una diferencia entre la ropa de un creyente y la ropa de un no creyente, entre la comida de un creyente y la de un no creyente, entre todo lo de un creyente y lo de un no creyente. ¿Hay alguien en casa todavía? Y no estoy hablando, ya le dije que no estoy hablando de falda larga ni de no te ponga arete. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora bien, cuando Dios los saca a ellos de Egipto, no eran nada diferente a los egipcios. Estaban llenos de quejas, querían volver a lo mismo, a la misma cultura de los egipcios. Y se quejaban por la cultura porque ellos querían volver a la cultura de los egipcios. El Señor lo que nos trajo aquí fue para matarnos, porque nosotros estaban bien en Egipto y eran esclavos. Así hay gente dentro de la iglesia, que ellos vienen porque les dijeron que si iban los problemas se les iban a resolver. Pero cuando van a la iglesia y se dan cuenta que ellos se resuelven, pero cuando tú te alineas, y como yo no me quiero alinear, entonces empiezo a decir, no, pero es que yo estaba mejor en el mundo. Pero que cuando yo estaba en el mundo yo no tenía problemas, y tú no viniste a Cristo porque supuestamente tú tenías problemas. Pero ahora, mire cómo usamos nosotros la cosa. Cuando vienen a Cristo, cuando Dios lo saca de Egipto y lo mete a la tierra, lo mete al desierto, eran totalmente igual que los egipcios. Tanto así que nada más hizo Moisés subir al monte, y cuando baja ya ellos tenían un becerro de oro. ¿Dónde aprendieron eso? En Egipto. Querían volver a la cultura de Egipto. Déjame decirte que eso es una representación de tu carne, que siempre quiere hacerte volver de donde tú no debiste haber nunca estado. Hay alguien en casa, entonces debemos tener mucha cuenta con eso. Dios los saca a ellos. Y dice la Biblia, hermano, que de lo que entraron a la tierra de Egipto, ninguno pudo ir a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Ahora note bien, todos los que entraron, la mayoría entraron siendo ya grandes, ya habían sido formados en una cultura anterior. Pero Josué y Caleb entraron siendo niños, quizás de meses, porque cuando salieron ya tenían 40 años, y 40 años fue lo que duraron en el desierto, lo que me da a mí que salieron con ellos cargados. Ellos nunca supieron lo que fue la cultura egipcia. Y dice que ellos crecieron a los pies de Moisés, siendo enseñados por Moisés. Por eso tenían un espíritu diferente a los demás de las otras 10 tribus. Y por eso ellos fueron los únicos 2 de todo. Hay gente que dice que fue 1 millón, otro 1,5 millones que entró en el desierto. Solamente 2 pudieron cruzar a la tierra prometida. Todos los demás que cruzaron con ellos fueron los nacidos en el desierto. Ahora, ¿por qué perecieron 1,5 millones de personas que entró al desierto? ¿Sabes por qué ellos perecieron? Porque no transicionaron. Si tú no transicionas, tú estás supuesto a morir en el desierto. Por eso nosotros tenemos que estar prestos para transicionar. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso a mí nadie me venga a decir que los milagros transforman vida. Los milagros te sanan, te prosperan, pero los milagros no transforman vida. Porque no hubo gente que viera tantos milagros palpables como ellos. Y aún así eran incrédulos. Porque la incredulidad del hombre no está por lo que Dios hace, está en nuestro corazón. Usted sabe lo que dice la Biblia, que sus vestidos nunca se gastaron. Y podemos verlo en lo que llegaron grandes. Pero imagínense en lo que entraron chiquitos. ¿Qué pasaba ahí? O la ropa crecía con ellos, o algo había ahí. Porque ahí no había tienda de tela ni nada. Ahí había milagros que usted no se puede imaginar. Dice la Biblia, hermano, que cuando ellos se quejaron, ahí agarra a Dios y le manda codornices. Se siguen quejando, entonces Dios les manda maná.
Y por 40 años, día tras día, caía ese maná a la misma hora. Dígame si eso no es un milagro. Cuando tenían frío, Dios les mandaba una columna de fuego que lo calentaba. Cuando tenían calor, entonces Dios les mandaba una nube. Cuando tenían sed, le daba agua. Y eran tan tercos que Dios le dice, oiga, háblenle a la roca y la golpean. Fue Moisés, pero fue por la terquedad, porque lo tenían atosigado el pueblo. Porque no habían transicionado, hermano. Ellos creían que las cosas se hacían ahí como se hacían en Egipto. Y si Dios te trae del mundo a su pueblo, si te trae de las tinieblas a la luz, y aún voy más, porque aquí hay gente que Dios lo ha traído de otra casa de fe aquí. Si Dios te trasladó de otra casa de fe a otra, no es para que tú vivas lo mismo que viviste en otra casa, porque te dejen la otra. Si Dios te trajo aquí es porque Dios te quiere llevar a una nueva temporada en tu vida. Entonces tú tienes que soltar lo viejo para poder tomar lo nuevo de Dios para tu vida. Si no, te vas a quedar batallando entre lo que aprendí allá y en lo que voy a aprender. Y no vas a aprender ni allá ni aquí. ¿Hay alguien en casa? Y si saliste y si eres nuevo creyente y no quieres soltar la cosa del mundo, pues no vas a crecer, hermano. El mundo te va a llevar de nuevo para allá. Porque ellos murieron en el desierto. El diablo te va a traer para atrás de nuevo. Y eso es muerte, eso es morir. Entonces ellos vivían una batalla todo el tiempo. Es tanto así que ni Moisés entró, que era el líder. ¿Usted sabe lo que es eso? Que ni Moisés entró. Por causa de que ellos nunca transicionaron, nunca pudieron decir, wow, pero todavía en el año 39 de los 40, dijeron, wow, pero Dios nunca se pararon y dijeron, pero Dios abrió el mar rojo, Dios no dio maná, Dios esto, Dios aquello, pero es verdad, son 39 años aprendiendo, ya aprendimos, entonces ahora, no, 40 años no aprendieron. Por eso le digo, no basta con los años que usted tiene en el Evangelio, basta con cuán dispuesto esté su corazón a ser moldeado por el alfarero. Que usted tiene que dejar que esa vasija caiga sobre la goma para que él vuelva a hacerlo como bien le parezca. El problema es que deshacer duele. Cuando Dios te está deshaciendo, eso duele, hermano. Y a nadie le gusta que lo desconstruyan para volverlo a construir. ¿A quién le gustan las operaciones aquí? ¿Por qué? Porque eso duele, pero muchas veces son necesarias. Entonces, es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y si lo ponemos en el lenguaje del nuevo pacto, esa transición del pueblo desde el desierto hasta el Jordán, o mejor dicho, desde Egipto hasta la tierra prometida, son 3 etapas en la vida del creyente. Que no tiene que ver con el tema, pero quiero que tú la sepas. Mira qué pasa. Ellos están en Egipto, que es una representación de cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos en el mundo oprimidos por el pecado, por el diablo y todas sus consecuencias. Ahora Dios viene y nos traslada de las tinieblas a la luz. El Jordán, dice la Biblia que ellos fueron bautizados en el Jordán. Eso habla de un nuevo nacimiento. Es decir, déjeme decirle algo, el que tú te bautices en las aguas no quiere decir que hayas nacido de nuevo. Porque dice la Biblia que ellos fueron bautizados en el Jordán, en el cruzar el Jordán, y murieron la mayoría. Porque el nuevo nacimiento no es algo de rito, es algo interno que se da en la vida del creyente. Pero si lo ponemos en el lenguaje del nuevo pacto, tiene que ver con el nuevo nacimiento. El desierto tiene que ver con el tiempo de formación. Mire cuántos milagros eso vivieron. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a los que tienen un poquito más de tiempo cronológico. No tiene que ser madurez cronológico en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Dese cuenta una cosa, que cuando usted era nuevo creyente, a mí me pasó, no sé si usted oraba hasta por un mime y se sanaba. Usted a veces ni bien abría la boca cuando llegaba el milagro. ¿Usted le pasó eso? Yo recuerdo una vez que yo iba para el instituto bíblico y yo no tenía para el pasaje ese día. Y cuando yo hasta me iba a quedar, pero dije, bueno, me voy aunque sea de bola. Y cuando voy saliendo de la casa, en el frente habían 100 pesos ahí, que era el pasaje en ese entonces. Y yo recuerdo que yo miré para todos los lados a ver de quién era para entregárselo. Porque yo, si no era mío, yo sé que a alguien se le cayó.
Y me paré ahí, miraba, y no había nadie. Y lo que miro allá, lo más cerca, eran unos borrachones. Digo, Dios se lo quitó a los borrachones que estaban bebiendo. Rodó para acá y es mío. Y no le voy a decir a ellos que sea de ellos, porque un borracho lo más que te va a decir que sí. Y me fui para mi instituto bíblico. Y yo vi tantos milagros y tantas cosas cuando era nuevo. Pero hoy día hay cosas que yo oro y no la veo. O oro y me cuesta tiempo. Y un día yo le dije, Señor, pero ¿por qué es que antes como que yo era más efectivo en la oración y yo no sabía orar? Y ahora que di que supuestamente uno sabe encima de orar, el Señor me dijo, no. Lo que pasa es que tú eras un niño. Cuando el niño quiere leche hay que darle leche. Cuando el niño se ensucia hay que quitarle los pañales. Pero cuando tú creces, ahora usted tiene que preparar la leche usted. Ahora usted tiene que limpiarse usted. Ahora usted tiene que avanzar usted. Hay alguien en casa todavía. Hay gente que siempre quiere que Dios le esté limpiando los pañales. Hay gente que quiere que Dios siempre lo esté cargando. Por eso es que cuando Moisés va a abrir el mar, cuando Moisés se ve entre los egipcios y el mar rojo, Moisés era un niño espiritualmente, no había nacido de nuevo, no había cruzado el otro lado. Y Moisés se pone tembloroso y el pueblo empieza a quejarse. Moisés, tú no trajiste aquí para que Dios nos mate, porque mira cómo vienen los egipcios y tú en vez de llevarnos por otro camino nos llevas por el mismo mar. ¿Quién va a cruzar por ese mar? Entonces Moisés va donde Dios le dice, Dios, pero mira. Es verdad, Dios mira lo que ellos dicen, es verdad, porque tú no trajiste aquí para tu matar, no fue porque mira como. Y Dios le dice, Moisés, le enseña, le dice, Moisés, golpea las aguas, mi hijo. Moisés agarra la vara, golpea las aguas y se abre el mar. Pero después de esos 40 años, cuando Josué le toca cruzar el pueblo, ya no el Jordán, no el Mar Rojo, perdón, porque yo estoy como ligando cosas. Ellos primero cruzaron el Mar Rojo, que era un mar. Ahora cuando tienen que entrar a la tierra prometida, tenían delante el Jordán, el río Jordán. Y Josué no dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora para poder cruzar al otro lado, Josué simplemente le dijo a ellos, miren lo que ustedes van a hacer. Los sacerdotes van a ir con el arca del pacto y van a entrar. Cuando ellos se paren a donde el agua le dé como a las rodillas, el agua que viene de allá se va a parar. Y la otra va a seguir y el río se va a secar. Entonces todos vamos a pasar. Ya él sabía lo que iba a acontecer desde antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya él había madurado. Simplemente ellos, como habían crecido en esa cultura, ¿usted cree que empezaron a decir, pero tú estás seguro? Y si se ahogan con todo y el arca, estos 4 sacerdotes con esta caja tan pesada. No, ellos simplemente dijeron, como tú dijiste, Josué, así haremos. Agarraron el arca, entraron al agua y así mismo sucedió. ¿Tú sabes por qué? Porque ya ellos habían aprendido. Ahora bien, decía que el primer paso es cuando Dios te saca del mundo, te entra al desierto. Al principio hay milagros, pero cuando dejen de cesar los milagros no es que Dios te ha dejado, es que es tiempo de cruzar a la tierra prometida. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora bien, la tierra prometida no es donde ya Dios, dice la Biblia que inmediatamente pisaron la tierra prometida, el maná cesó. Desde que ellos vieron los frutos y dice que empezaron a ver las uvas y empezaron a ver la miel y todo, inmediatamente dice la Biblia que el maná jamás volvió a caer. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya tú maduras, ya tú llegas a una etapa que es de conquista. Tú andas en el Espíritu, tú obedeces al Espíritu, pero ya tú no lo vas a hacer con quejas, sino que ya tú sabes cómo Dios se mueve y cómo Dios lo quiere hacer. ¿Hay alguien en casa? Entonces ya José solamente daba la orden, vayan a Jericó y demos 7 vueltas, porque ya él había recibido de Dios. Ya él había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y el pueblo había aprendido a escuchar a un líder. Y por eso pudieron conquistar toda la tierra. Pero no nos podemos quedar en la primera etapa. Hermano, no nos podemos quedar con lo que aprendimos hace 20 años. No nos podemos quedar con un mover que ya Dios tuvo su tiempo, tuvo su utilidad en Dios y ya Dios lo hizo. Repito donde mismo yo empecé. Yo sé que muchos se quedaron esperando que yo leyera un verso bíblico. Pero haga usted su asignación. Yo hablé de Moisés, hablé del pueblo de Egipto, vaya al libro de Éxodo. Yo hablé de Jesucristo, vaya a los evangelios. Yo hablé de Pablo, vaya a las cartas paulinas y compruebe lo que yo dije. Porque queremos muchas veces, cuando somos niños, que nos lo den todo detallado para nosotros aprender y sentarnos en la casa. Haga su asignación. ¿Usted sabe lo que pasa si yo le digo los versículos? Que usted va a leer esos versículos.
Y no va a leer para atrás a ver si es verdad cuál es el contexto de lo que yo dije, ni para adelante. Usted simplemente va a leer esos versículos. Y si no le parece, porque no lo entendió, va a decir que lo que yo dije, eso no era de Dios. Pero si usted hace su asignación, ¿sabe qué va a hacer? Usted va a leer, Dios le va a revelar aún más de lo que yo le estoy diciendo. ¿Hay alguien en casa todavía? Haga su asignación. Porque muchas veces queremos las cosas fáciles. Entonces, hermano, todo lo que he dicho, lo digo por una sola razón. Dios está en un mover que se llama, la gente le llama el mover apostólico. Crea usted en los apóstoles o no crea, pero no es el mover como usted le llame, sino este tiempo es donde Dios nos está llevando a la madurez. La Biblia dice que debemos de ser edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí desde hace años se viene enseñando en cuanto a la verdad presente. Cosas, verdades que quizás usted le había escuchado en otro tiempo y ahora como que le chocan. Y yo sé, y no en la carne que lo veo que usted lo hace, que hace esto, no. En el espíritu uno se da cuenta el avance de la gente. Y yo sé que hay mucha gente que se ha quedado rezagada porque ojalá, quizás usted nunca se había congregado en una iglesia evangélica, pero todo el conocimiento que usted tenía de una iglesia evangélica era que caían para atrás, que hacían, remolineaban y todo eso. Y lo digo porque esa experiencia yo la vivo a diario. Cuando usted trata de hablarle a alguien de Cristo, de invitarlo, lo primero que te dicen es, ¿y en tu iglesia se montan? Digo, ¿cómo que se montan? El espíritu lo tumba, pero no se monta. Me explico, porque esa es la idea que usted vino del evangélico. Eso no es, hermano. Eso no es evangelio. Estamos hablando de la escritura. Dios te puede tumbar, Dios te puede hacer lo que sea. Eso yo no tengo problema. Eso son cosas del espíritu. Pero la palabra es la verdad presente en Dios. Entonces muchos estamos haciendo resistencia. Y déjeme decirle una cosa. Si usted hace resistencia al cambio, usted no va a crecer. Y si usted quiere volver atrás, donde usted estaba, déjeme decirle que volver al pasado es convertirse en una estatua de sal. Si no, pregúntele a la mujer de Lot. Sea que usted vuelva al mundo o sea que usted vuelva a lo que usted aprendió antes. No que era malo, pero note una característica del maná. ¿Era bueno el maná? Sí, pero si usted lo guardaba para el otro día, ¿qué pasaba? Ahora, ese maná era tan bueno que duró 40 años cayendo. Pero hubo un momento donde dijo, ya no es maná. Ahora, si ellos se hubiesen quedado lo que aprendieron la cultura del maná, decir, no, porque nosotros estamos impuestos a ser vegetarianos y a comer comida light, nosotros nada más comemos esas hojuelas que caen en el desierto, se hubiesen muerto de hambre en la tierra prometida. Pero ya el maná que caía en la tierra prometida, que ellos aprendieron desde pequeños, ya no caía más. Ahora tenían que volver a aprender a cocinar. Esa gente no sabía cocinar, ¿usted sabía? Porque lo único que ellos sabían era preparar unas hojuelas que se llamaban maná. Entonces ahora ellos tenían que aprender a cazar los terneros. Ellos tenían que aprender a sembrar la tierra. De nuevo. ¿Tú sabes lo que se llama eso? Desaprender para volver a aprender. Dios les quitó, murieron todos los que no quisieron aprender. Nació una generación nueva y esa generación nueva, después que creía que sabía, ahora tienen que aprender algo nuevo. La tierra está ahí, miren qué grandes son las uvas, pero usted tiene que aprender a sacar el vino de ella. Los animales están ahí, miren los camellos, miren las ovejas. Pero ustedes tienen que aprender a hacer los abrigos. Ya yo no va a seguir creciendo la ropa, ni yo voy a estar sacando una moda nueva del cielo todos los años. Ahora ustedes van a tener que aprender a hacer las modas. Ustedes van a tener que hacer la ropa con la lana y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay un tiempo donde Dios crea, hay un tiempo donde tú en el Espíritu tienes que aprender a crear en Dios. Y este es el tiempo donde Dios nos está llevando, hermanos, a la madurez. Nosotros tenemos que avanzar. La verdad presente no es nada más ni nada menos que Dios llevándonos a la madurez. Ya no es juego de niños, hermanos. Es llevándonos a la madurez. Porque ese es el propósito de Dios. Y lo único que voy a leer, vaya conmigo al libro de Efesios para terminar. Efesios capítulo 4. Verso 11 en adelante. Quiero que sea en la pantalla, o sea en su Biblia, o en su celular, o su tablet, usted lo lea conmigo. Dice, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. ¿Ya lo tiene?
Ustedes son más rápidos que yo, dice. Está hablando de Cristo. Usted lee el contexto desde arriba. Que versículo 11 dice, ya lo tiene, dice. Y él mismo, diga conmigo, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Antes de que sigamos leyendo, quiero que entienda algo. Ahí nos dice, y usted lo va a leer ahora, que él creó los apóstoles para que crearan grandes redes apostólicas. Que creó los profetas para que profeticen cuál es el gobierno que va a salir y el que va a entrar. Y dónde va a haber guerra y dónde va a haber paz. No fue eso. No dice que creó los evangelistas para que hagan grandes renombres con campañas y llenen estadios. Eso es parte, quizás eso es bueno, no lo sé. Él no dice que creó los pastores para que vivan del diezmo. Él no dice que creó los maestros para que tengan una escuela básica allí, no. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Oiga, ¿para qué fue? ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? Eso no es un nombre, hermano, eso es una responsabilidad. Dice, a fin, o para qué, a fin de perfeccionar ¿a quién? ¿Quiénes son los santos? Yo pensaba que era lo que los cuadros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación tiene que ver cuando se está construyendo un edificio. Y cuando se está construyendo un edificio, no solamente hay arquitectos, los arquitectos hacen el diseño. Yo hablé de eso una vez, pero entre todos es que van. ¿Usted ha visto el libro de Nehemías? ¿Verdad? No era Nehemías solo, como todos construían el muro, entre todos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuánto es esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, y llámese hembra, porque no está hablando de sexo, sino de Cristo. A un varón. ¿Cuál es la estatura? La plenitud de Cristo. Dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. A esa plenitud debemos nosotros llegar. Dice, ¿para qué? Para que ya no seamos, hermanos, niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, las cosas que le enseñé anterior, de movimiento que se ha levantado. Y quiero que haga un paréntesis aquí, porque ahorita dicen que yo dije que los pentecostales no son un movimiento de Dios y que lo juntamos todo. Yo dije que el pentecostalismo fue un movimiento de Dios. Dije que el mover carismático fue un movimiento de Dios. Y dije que el mover apostólico que estamos viendo ahora es un movimiento de Dios. Ahora, los otros movimientos que mencioné, llámese el liberalismo, llámese los judaizantes y llámese lo de los famosos sana doctrina, que por ahí andan unos famosos rabacucos que usted conoce. Dije que esos son movimientos de hombre. Entonces usted tiene que diferenciar una cosa. Ahora, en los movimientos de hombre trate de no entrar. Ahora en los movimientos de Dios trate de transicionar. Repito, en los movimientos de hombre trate de no meterse ahí. En los movimientos de Dios trate de transicionar con Dios. Está haciendo, diga conmigo, cosas nuevas. Sigo leyendo, ¿entendimos ahí? Dice, para que ya no seamos niños frustrantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, esto es lo bueno, que siguiendo la verdad, ¿cuál es la verdad? Un movimiento, Cristo, en amor, que es el mismo Cristo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Y vuelve y dice, esto es Cristo, todo es Cristo. De quien todo el cuerpo, ¿quién? Los apóstoles nada más, los profetas, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de los apóstoles, de los profetas, de lo que cantamos aquí nada más. De cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una asignación de parte de Dios. Usted no se puede dar el lujo de quedarse sentado en una silla.
Dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y reciben, mientras se interactúan los unos con los otros, su crecimiento para ir edificándose en amor. Póngase sobre sus pies, por favor, si es tan amable. Yo espero que esta palabra haya servido de algo, que usted no lo vea como una corrección humana, sino como un alineamiento de parte de Dios. Dios nos está alineando porque Dios está presto para llevarnos a la madurez. El mundo está en un acelere rápido en lo que es una actualización, o como yo le decía, una transición. Nótese, y tengo un informático aquí, le decía, que él sabe más que yo de eso, que de Windows XP a Windows 7 pasaron muchos años, ¿verdad que sí? Pero después que llegamos a Windows 7, cada rato sale un Windows nuevo. Si vemos Android, que lo que usan celulares, ya hay gente que ya Android 1, Android 3, todo eso no sirve. Ya vamos por Android 12 y el 13 lo están fabricando. Y cada 6 meses, cada 3 meses sale un celular nuevo. Mire cómo está la tecnología. Pero así son las ideologías. Todos los días escucha usted algo raro, pero yo nunca había escuchado eso. ¿Me explico? Hay un acelere en el mal. Dice la Biblia que es aquí que las tinieblas cubrirían la tierra. El diablo no está jugando a ser el diablo. El diablo viene como viento recio y no es el Espíritu Santo. Escúcheme bien, como león rugiente, viene avanzando. Las tropas del enemigo vienen avanzando fuertemente porque ellos saben que les queda poco tiempo. Entonces ellos quieren avanzar para poder destruir lo poco que queda. Como venían los madianitas sobre el pueblo de Dios a destruir los frutos. Pero hay alguna buena noticia que dice que cuando las tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá el Señor. Amén. Y aunque el pecado abunde, la gracia sobreabundaría. Y si el diablo tiene un acelere, y el mundo, porque hay cosas que no son del diablo, el diablo sí la usa, pero no son de él. ¿Qué usted cree que está pasando con Dios? Dios está pronto a madurar a su iglesia. Dios está usando en el lenguaje de agricultores carburo para madurar a su iglesia. Dios quiere que usted madure lo más pronto posible. Entonces debemos de procurar madurar en Cristo Jesús. Debemos de madurar, hermano. Porque solamente madurando vamos a entender los tiempos que estamos viviendo. Y solamente madurando vamos a llegar a la estatura de Cristo. Y cuando lleguemos a la estatura de Cristo, entonces vendrá el deseado de las naciones. ¿Cuántos quieren que Cristo vuelva? Pues madure. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Eloamos tu nombre, te damos gracias por tu amor, por tu favor, Señor. Porque tú eres un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, eloamos tu nombre que está por encima de todos los nombres, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque tú no nos dejas como nos encontraste, Señor, sino que tú nos vas llevando de gloria en gloria, Señor, como la luz de la aurora hasta que el día se hace perfecto, Dios. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque esto no se trata de nosotros, sino es una obra que tú estás haciendo, Señor. En Cristo, Señor. Por eso debemos de procurar estar no en una denominación, sino estar en Cristo, Señor. Porque Él es el que está reuniendo todas las cosas. Él es el que está formando todas las cosas, Señor. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Gracias por cada persona que tú has traído a este lugar. Padre, que nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales sean abiertos, Señor. Sobre todo el discernimiento, para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo y podamos discernir en el Espíritu hacia dónde tú estás llevando tu iglesia, Señor. Que esa sea la plena madurez en Cristo Jesús. Bendecimos cada familia representada en este lugar, Señor. Y te damos gracias. Gracias por el regreso también de nuestro pastor, Señor. Sabemos que tú lo vas a terminar de traer con bien, Señor, a este lugar, Señor amado Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dígale a alguien, transiciona, te es necesario.